El 6 de junio del 2006, a través de la Ordenanza 325, la comuna de San Jerónimo Sud adquiere un predio de 5 hectáreas en la zona rural, donde funcionarán las futuras lagunas de decantación de la obra de desagües cloacales. Es el comienzo de esta importantísima obra pública. Una vez abonado y escriturado el lote, se comienza el desmonte y nivelado del terreno en un tramo de 3,5 kilómetros, todo de camino rural, paralelo a las vías del ferrocarril que separan al mencionado lote del lugar donde se emplazará la futura estación de bombeo en el límite urbano este. Conjuntamente con el avance de esta obra de limpieza y nivelación, la administración comunal suscribe en el año 2009 un convenio con el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, tendiente a la adquisición de todos los materiales necesarios para llevar adelante la red de desagües cloacales, primera etapa. Después de un largo proceso administrativo, se obtuvieron los fondos para la adquisición de los materiales. Mientras se adquirían estos elementos, la comuna, con fondos propios, comenzó con la obra de lagunas de decantación. La construcción de las 3 llamadas piletas significó el movimiento de 35.000 metros cúbicos de tierra. Abarcan el total de 240 metros de largo por 60 metros de ancho, un poco más que la superficie de 2 canchas de fútbol, con una profundidad promedio de 2 metros. El 15 de diciembre del 2011, la Oficina Técnica de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agronomía de la Universidad Nacional de Rosario, después de completos los análisis de suelo, le otorgaron a las lagunas el certificado de capacitación e impermeabilización, transformándolas en aptas para decantar efluentes cloacales. Con las lagunas terminadas y los materiales adquiridos, se dio comienzo a la construcción de la línea de impulsión, que unirá las lagunas con la estación de bombeo. Dicha obra consistió en el tendido de 2.500 metros lineales de cañería de alta presión, de un diámetro de 160 milímetros, a una profundidad variable, entre extremos de 2,5 metros en la línea final a 1,20 m en su inicio. En todo el trayecto se construyeron cámaras de inspección cada 300 metros, equipadas con válvulas de aire y de desagüe. Con las lagunas construidas, la línea de impulsión terminada, era el turno de la estación de bombeo. Atento a la intención de alejarla lo más posible del actual ejido urbano, se adquirió en abril del 2012 un lote de 60 metros cuadrados en el límite este sobre el camino vecinal, paralelo a las vías férreas. En el año 2013 comienzan los trabajos de construcción de la estación de bombeo líquidos cloacales, consistente en un edificio que alberga la cámara de hormigón elaborado de 6 metros de profundidad, revestida con pintura epoxi apta para efluentes cloacales, las 2 electrobombas sumergibles, un moderno tablero comando electrónico que automáticamente acciona en conjunto o en forma alternada los equipos para vaciar la cámara, los cuales cuentan con sensores de nivelación para optimizar el funcionamiento y dar alertas de manera remota, válvulas híbridas de ingreso y egreso de líquido, sistema de descarga de emergencia para eventos climáticos. El 6 de junio del 2006, a través de la Ordenanza 325, la comuna de San Jerónimo Sud adquiere un predio de 5 hectáreas en la zona rural, donde funcionarán las futuras lagunas de decantación de la obra de desagües cloacales. Es el comienzo de esta importantísima obra pública.
Una vez abonado y escriturado el lote, se comienza el desmonte y nivelado del terreno en un tramo de 3,5 kilómetros, todo de camino rural, paralelo a las vías del ferrocarril que separan al mencionado lote del lugar donde se emplazará la futura estación de bombeo en el límite urbano este. Conjuntamente con el avance de esta obra de limpieza y nivelación, la Administración Comunal suscribe en el año 2009 un convenio con el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, tendiente a la adquisición de todos los materiales necesarios para llevar adelante la red de desagües cloacales, primera etapa. Después de un largo proceso administrativo, se obtuvieron los fondos para la adquisición de los materiales. Mientras se adquirían estos elementos, la comuna, con fondos propios, comenzó con la obra de lagunas de decantación. La construcción de las 3 llamadas piletas significó el movimiento de 35.000 metros cúbicos de tierra. Abarcan el total de 240 metros de largo por 60 metros de ancho, un poco más que la superficie de 2 canchas de fútbol, con una profundidad promedio de 2 metros. El 15 de diciembre del 2011, la Oficina Técnica de la Facultad de Ciencias Exacta, Ingeniería y Agronomía de la Universidad Nacional de Rosario, después de completos los análisis de suelo, le otorgaron a las lagunas el certificado de capacitación e impermeabilización, transformándolas en aptas para decantar efluentes cloacales. Con las lagunas terminadas y los materiales adquiridos, se dio comienzo a la construcción de la línea de impulsión, que unirá las lagunas con la estación de bombeo. Dicha obra consistió en el tendido de 2.500 metros lineales de cañería de alta presión, de un diámetro de 160 milímetros, a una profundidad variable, entre extremos de 2,5 metros en la línea final a 1,20 m en su inicio. En todo el trayecto se construyeron cámaras de inspección cada 300 metros, equipadas con válvulas de aire y de desagüe. Con las lagunas construidas, la línea de impulsión terminada, era el turno de la estación de bombeo. Atento a la intención de alejarla lo más posible del actual ejido urbano, se adquirió en abril del 2012 un lote de 60 metros cuadrados en el límite este sobre el camino vecinal, paralelo a las vías férreas. En el año 2013 comienzan los trabajos de construcción de la estación de bombeo líquidos cloacales, consistente en un edificio que alberga la cámara de hormigón elaborado de 6 metros de profundidad, revestida